cristiana. Quiero que usted levante la mano, si en algún momento ha tenido la pregunta, ¿qué hago? ¿Alguien ha tenido esa pregunta en alguna circunstancia personal? ¿Qué hago? ¿Okay? Yo creo que todos hemos pasado por esas circunstancias y nos preguntamos, ¿qué hago? No sé, tengo este problema, ¿qué hago? ¿A quién voy? ¿A quién busco? ¿A dónde puedo encontrar la solución? Pero la Biblia, hermanos, tiene solución para nuestras dudas, nuestras quejas, y tiene la respuesta para muchos o para nuestra vida entera. Pero a veces como cristianos no somos buenos lectores de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos una lectura balanceada. Hay algunos que les gustan los salmos. ¿A quién le gustan los salmos? Gloria a Dios por los salmos. Hay a otros que les gustan las guerras. ¿A quién le gustan las guerras en la Biblia? ¿Verdad? Usted va leyendo, usted se inspira con las guerras porque a usted le gusta la guerra. ¿Ok? Usted es guerrero, como dicen por ahí. Hay otros que le gusta el Evangelio. Usted le gusta leer, todo el año lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por dónde va? No, voy por Juan. Llega enero y ¿por dónde quedaste? En Juan. ¿Ok? Y esa es su lectura. Otros les gustan las epístolas, pero un buen cristiano o un buen lector de la palabra de Dios debe tener una lectura balanceada y completa. ¿Cómo es eso? Que usted en su lectura diaria, hermanos, lea un poco de cada cosa y el Señor le va a enseñar de maneras diferentes. Y el libro de Santiago es un libro dedicado 100% a la práctica piadosa, ¿ok? A las prácticas cristianas. Pero quiero en este primer domingo, vamos a dar una clase introductoria a este libro y le pido que vaya al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1, por favor. Santiago, capítulo 1, versículo 1. Cuando esté allá me da un fuerte amén para saber que llegó. Ok, puedes avanzar ahí, por favor. Puedes avanzar, ok, tenlo allí. Vamos a estar viendo de manera general por quién fue escrita esta epístola. Ok, vamos a estar viendo también el día de hoy, si el tiempo lo permite, por qué se llama Santiago y no como el escritor, que lo voy a explicar más adelante, a quién fue dirigido y su trasfondo histórico. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando usted y yo leemos la Biblia, usted va a entender muchas más cosas cuando usted conoce del escritor, usted conoce el trasfondo histórico, usted conoce por qué se escribió esa epístola, a quién fue escrita. Están allí en Santiago capítulo 1, versículo 1, y leemos todos juntos a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios allí, cada epístola o cada carta comienza siempre hablando de su escritor, y en este caso dice la palabra de Dios, Santiago, siervo de Dios. Cuando hablamos de este personaje, hermanos, yo quiero que usted pueda entender que en la Biblia hay diferentes o específicamente 4 Jacobos en el Nuevo Testamento. Usted lo busca, hay 2 Jacobos, hermanos, pero quiero específicamente hablar de 2. Uno es llamado Jacobo, hermano de Juan, y el otro, Jacobo, hermano de Jesús. ¿Por qué? Porque en ellos se centraliza que fueron los posibles escritores de esta epístola. Pero vamos a ir, por favor, en este momento, a Hechos capítulo 12. Por favor, Hechos, dejo marcalibros en Santiago. Vamos a ver primeramente cuál de los 2 Jacobos escribió esta epístola. Si fue Jacobo, hermano de Juan, o Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Vaya a Hechos, capítulo 12, versículo 12. Estamos ahorita hablando del escritor. Vamos a hablar y a conocer un poco al escritor, que es llamado Santiago. Y ya voy a explicar entonces, pastor, por qué se llama Santiago y no Jacobo. Ok, ya lo voy a explicar. Cuando estén allá en Hechos, capítulo 12, me dan un fuerte amén. Versículo 1 dice, vamos a leer el 1 y el 2, dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes, ¿qué dice? Echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mire lo que dice el versículo 2. Y mató a espada, ¿a quién? A Jacobo, hermano de quién? De Juan. En el capítulo 12 nos habla y nos relata de la muerte de un Jacobo. Pero en el mismo capítulo, vaya al versículo 17, por favor, versículo 17 de Hechos 12, mire lo que dice la palabra de Dios. Están ahí, unos versículos más adelante, dice: pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había, ¿qué?, sacado de la cárcel, y dijo:
haced saber esto ¿a quién? A Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Por qué quiero especificar estos dos personajes? Porque en el mismo capítulo la Biblia especifica la muerte de uno y también habla en el mismo capítulo de la información que se debía llevar al otro. Ahora, ¿quién es este Jacobo que menciona Hechos 12:17? Vaya a Gálatas 1:19, por favor. Vaya a Gálatas capítulo 1, versículo 19. Vimos que Jacobo, hermano de Juan, ¿qué le pasó? Lo mató Herodes, ¿ok? Entonces ese Jacobo salió de escena, murió. Pero ahora vaya a Gálatas capítulo 1, versículo 19, por favor. Gálatas capítulo 1, versículo 19. Cuando esté allá me dan fuerte, fuerte amén. Ok, dice la palabra de Dios. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino ¿a quién? A Jacobo, el hermano de quién? Del Señor. Ahora en Gálatas, el apóstol Pablo menciona otra vez a este Jacobo, pero más específicamente dice hermano de quién? Del Señor. Se cree, hermanos, que Jacobo, el hermano del Señor, fue el pastor de la iglesia en Jerusalén, ¿ok? Durante aproximadamente 30 años. Este hombre, dice la historia y la Biblia también lo relata, que fue un hombre, hermanos, que al principio de su vida no creyó en el Señor, ¿ok? Santiago, hermano de Jesús, no creía en él. Y usted dice, pastor, ¿cómo puede ser eso posible si era hermano de Jesús, vio a Jesús y supo de los milagros de Jesús? Pero, hermanos, cuando conocemos la historia, mire lo que dice, por favor, el libro de Mateo. Vaya al libro de Mateo, por favor. Libro de Mateo, denme un segundito porque se me perdió acá la cita. Marcos, no, ese no es. Ya va un segundito. Juan 7:5, Juan capítulo 7, versículo 5, por favor. Juan capítulo 7, versículo 5, cuando esté ya me da un fuerte amén, por favor. Estamos viendo quién fue ese Jacobo. Entonces, el escritor de Santiago, ¿era Jacobo el hermano de Juan o Jacobo el hermano de Jesús? El Jacobo el hermano de Jesús. Pero este Jacobo, hermanos, no era un hombre que desde pequeño creyó en el Señor. Mire lo que dice Juan capítulo 7, versículo 5, cuando esté allá me da un fuerte amén, por favor. Vamos a leer el versículo 4, dice así: porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en qué? En secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate a quién? Al mundo. Y mira lo que dice el versículo 5. Porque ni aún sus hermanos, que dice, creían en él. Y le voy a decir un secreto, hermanos. El Señor Jesús, o mejor dicho, María, tuvo otros hijos, y lo podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 55. Así que por eso nosotros no veneramos a la Virgen María. Ella no es madre de Dios, ella fue el instrumento usado para ser madre de Jesús, pero luego de ser recipiente del Hijo de Dios, Jesús nace y María continuó con su vida, hermanos. María tenía un esposo llamado ¿cómo? José, y dice la Biblia que ellos tuvieron otros hijos. Ahora, si usted está acá hoy por primera vez, si usted siente un respeto o venera a María, lo que le quiero decir es que María fue un instrumento importante en las manos de Dios. Amén. Mire, María fue una mujer que hizo grandes cosas para Dios. Fue la madre de Jesús encarnado, pero María no es la madre de Dios. Amén. ¿Está conmigo? Mire, María, hermanos, no hizo milagros. Yo quiero que usted sepa eso. María fue un ser humano común y corriente usado por un Dios extraordinario. Amén. Así que le dejo eso allí en claro. Entonces, cuando hablamos de Santiago, o también conocido como Jacobo, hermanos, vemos que al principio de su vida no fue ese hombre cristiano piadoso que estaba listo para escribir una epístola. No, fue un hombre que rehusó del Señor, y dice Juan 7:5, porque ni aún sus hermanos creían en quién, en él. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Si usted tiene algún familiar que no conoce del Señor, no se desanime, hermanos, Dios puede hacer algo. Amén. Mire, si usted tiene familiares que está orando para que sean salvos, y usted dice, pastor, es que nada sucede, nada pasa, en el hogar nada sucede, hermanos, recuerde al hermano de Jesús y vea esto, hermano del Señor Jesús, perfecto, sin pecado, sin fallas. Yo no me imagino al Señor Jesús con una mala actitud, y sus hermanos no creían, cuánto más nosotros, hermanos, que somos imperfectos.
Que a veces como cristianos queremos que nuestros hogares sean salvos, pero andamos con malas actitudes en el hogar. Amén, hermano. Entonces, no se sienta mal si su familia no es salva. Oye, si los hermanos del Señor Jesús no creían, imagínense mi pastor, un cristiano imperfecto, cargado de problemas, que me llaman el guerrero en el hogar, pero no es porque luche, es porque le gusta pelear. Hermanos, no se desanime si usted tiene familia que aún no conoce del Señor. Ore por ellos, amén. Crea que Dios lo puede hacer. Entonces, el escritor de Santiago, hermanos, es Jacobo, hermano de ¿quién? De Jesús. Ahora, vuelva a Santiago capítulo 1, versículo 1. Estamos en la primera etapa de ver el escritor, ¿ok? Santiago 1:1. Yo estudiando o haciendo preguntas respecto al libro, yo dije, ¿por qué el libro no se llamó Jacobo? ¿Ok? Porque no se llama Jacobo y le pusieron Santiago. Bueno, voy a explicar esto, hermanos, porque en el tiempo bíblico el idioma fue cambiando, ¿ok? El idioma fue transversando, cambiando, tuvo alteraciones y yo quiero que usted sepa que el cambio de nombre se debe al cambio de idiomas en las épocas. ¿Por qué? Bueno, puedes avanzar allí. Oh, no, déjalo allí. Acá sale el nombre, hermanos, del tiempo bíblico, de los tiempos antiguos, en latín, y la Iglesia Católica denominó a Jacobo como San Jacob. ¿Qué quiere decir eso? Santo Jacobo, ¿ok? Con la pronunciación, con el cambio de idiomas, ya las personas no decían, como a veces usted y yo hablamos, en vez de decir papá, usted y yo decimos pa. Amén. ¿Hay algún venezolano que corte las palabras? Y usted dice, no, mi ma, mi pa, mi herma. Mano, yo no sé, ¿verdad? Mano es de hermano, pero la reducen. ¿Qué otra palabra reduce el venezolano? No sé, quiero comer. Usted no dice quiero comer, no, quiero comer. Y todo eso pasa, hermanos, y no solamente pasa en Venezuela, pasa a nivel mundial con los idiomas. Y se pronunció o se comenzó a escuchar entre los cambios de los tiempos, lenguaje, comenzó a sonar como San Jacob, ¿ok? El nombre de San Jacob comenzó a sonar en el tiempo como San Jacob. ¿Y qué hicieron, hermanos? Dijeron, parece Santiago. Cuando lo pronunciaban, se escuchaba como Santiago y la Iglesia Católica, en el idioma, hermanos, se mantuvo el nombre de Santiago. Por ejemplo, vaya a Marcos 10:35 en su Biblia. Marcos 10:35, cuando esté ya me da un fuerte amén. Marcos 10:35, y yo quiero que usted sepa que el nombre no cambia la doctrina, amén. Ahora, pastor, si no se llama Jacob, ¿es antibíblico? No, simplemente es el mismo Jacob, pero con el tiempo se pasó ¿a qué? A Santiago, y en la Biblia King James, en Estados Unidos, se llama James, ¿ok? Voy a decirlo venezolano, James, pero de Santiago, de Jacob a Santiago, vamos a decir qué pasa, pero de Jacob a James, hermano, usted dice, pastor, en el camino se perdieron. Eso se debe, hermanos, al cambio de idiomas, a las pronunciaciones. Por ejemplo, el nombre de mi esposa, ella es Michelle, pero en otros lugares a las personas le dicen Michael, ¿ok? Michelle. A veces la pronunciación cambia el nombre, pero mire lo que dice Marcos 10:35, por favor, cuando usted ya me da un fuerte amén. Marcos 10:35. Dice el versículo 35... Déjeme llegar allí, dice la palabra de Dios. Marcos 10:35 dice, entonces, ¿qué? Jacobo y Juan. ¿Pero qué dice sus letras en negrilla? ¿Qué dice? ¿Petición de quién? ¿De Santiago y quién? Y Juan. Ahora, ¿se contradice la Biblia? No, esas letras en negrilla fueron incluidas por las sociedades bíblicas unidas, y para ellos el cambio de Jacob a Santiago no afectaba en nada. Y usted va a encontrar en algunas porciones de la Biblia, en las letras negrillas, no va a encontrar a Jacob, sino va a encontrar Santiago. ¿Por qué? Porque las sociedades bíblicas unidas, con el cambio del tiempo y del idioma, tomaron a San Jacob, que es el mismo Jacob, pero que con el tiempo se convirtió en ¿quién? En Santiago, ¿ok? ¿Por qué le explico esto? Porque siempre hay muchas dudas con respecto, entonces, ¿quién escribió Santiago? Sí, se llamaba Jacob, porque el libro no se llamaba Jacob. Bueno, yo quiero decirle, hermanos, que no es pecado o no altera la doctrina el título de este libro. Vemos que el cambio del nombre fue un cambio de
idiomas de épocas. Acá en Venezuela no se ve. Santiago va a ser, ¿dónde está Santiago? No, está allá afuera. Keiber va a seguir siendo Keiber hasta que sea mayor. No es que en el camino se va a convertir en Keiberson. No, Keiber va a ser Keiber. Igual que las María. María va a seguir siendo María hasta que parta con el Señor. No es que en el camino, bueno, ahora es Marián. No, hermanos, eso sucede cuando el nombre pasa de un idioma a otro, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ¿quién fue el escritor de Santiago? Jacobo, ¿hermano de quién? Ok. Ahora, ¿Santiago y Jacobo son las mismas personas? Sí, simplemente que con el pasar de las épocas, de los idiomas, se tomó el nombre San Jacob, que con la pronunciación quedó como Santiago. ¿Ok? No ande por ahí buscando pronunciación de los nombres. Bueno, vamos a ver cómo le digo aquí al hermano Giancarlo. No, hermano, Giancarlos. ¿Ok? Listo. Vamos a ver cómo le digo al hermano Diego. No, hermano, usted es venezolano. ¿Ok? No hace falta que cambie los nombres. Pero en los tiempos bíblicos o en los cambios de idiomas, del latín al español, del hebreo al latín, eso sucedía mucho y por eso es que Santiago no se llama Jacob, sino como Santiago, pero es el mismo Jacobo, así que no se confunda con eso. Ahora, vamos a ver, hermanos, a quién fue escrito este libro. Regrese a Santiago 1.1, Santiago capítulo 1, versículo 1, por favor, cuando usted ya me da un fuerte amén. Ahí mismo en el capítulo 1, el versículo 1 nos enseña a quién fue escrito este libro. Ok, voy a buen tiempo. Santiago 1.1 dice: Santiago, siervo de quién? De Dios y del Señor Jesucristo. ¿A quiénes? A las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Una pregunta para las hermanas. ¿Por qué? Porque Santiago, hermanos en general, Santiago, primera, segunda de Pedro, Juan, son conocidas como epístolas generales. ¿Qué quiere decir eso? Que no fue dirigida a una iglesia en específico, sino a todos los cristianos de la época, a todos los cristianos de cualquier región, a diferencia de Primera de Corintios. Primera de Corintios fue dirigida a una iglesia en específico, que ahora calza con nosotros, sí, pero en su momento el propósito era la iglesia ¿de dónde? De Corinto. Pero Santiago, hermanos, vaya por favor, o creo que esto no hace falta ni siquiera buscarle con estas hermanas que tenemos aquí del béisbol bíblico. Vamos a ver a quién fue dirigido o quiénes eran los de la dispersión. Vamos a ver alguna hermana que lo diga. No le dé pena, hermano, usted se lo sabe. Yo escuché el béisbol a los expatriados, pero ¿a qué ciudades? Es lo mismo, dispersión. Ajá, Manasaya de unos y ¿oyeron? Yo no sé qué equipo es ella, pero ajá, por ahí quedaron en Asia, Ponto y Bitini, Pero Primera de Pedro nos dice, hermanos, o nos especifica a qué lugares fue dirigido. Y Santiago, hermanos, también fue dirigido a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esa carta fue dirigida a todos los cristianos que estaban en ese momento en el mundo conocido. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Cuál es el trasfondo histórico de Santiago? Algunos creen que Santiago un día se levantó y dijo, yo voy a escribir una carta. No, hermanos, creemos que Santiago fue inspirado por el Espíritu Santo, por el Señor, con un propósito. Mire, todo el libro de Santiago, si lo vamos a estar estudiando, es dedicado para las prácticas cristianas. Y hay un versículo muy conocido acá que dice, muéstrame tu fe. ¿Por qué? Por tus obras. ¿Por qué? Porque los cristianos judíos de la época, recuerden que eran judíos, venían de la ley, estaban acostumbrados a hacer sacrificios, a matar corderitos. Bueno, si yo mato un corderito, el Señor me perdona. Pero ellos se fueron al otro extremo. Todo es fe. ¿Ok? Todo es que Dios ve el corazón. Todo es que Dios ve mi intención, hermanos. Pero le voy a decir un secreto. Los hombres no vemos la intención de su corazón. Los hombres vemos sus acciones. Amén. Y acá Santiago le escribe con el fin, hermanos, escuche bien, con el fin de que ellos puedan entender que la vida cristiana no se trata solamente de lo que usted y yo sentimos en el corazón. No es que yo siento que soy santo, pastor. Mire, yo voy caminando y yo siento que la gente me ve santo. ¿Alguien se siente santo? Debería sentirse, hermano, porque si usted es salvo, usted es apartado, pero lo que usted siente no se refleja si usted no lo muestra. Usted me puede decir a mí, ¿verdad? O como en los tiempos bíblicos, yo me imagino a los judíos diciendo, no, lo que pasa es que el Señor conoce mi corazón y yo di mi diezmo. Sí, yo lo di en mi mente y en mi corazón, pero es que no tenía para darlo en físico. Hermano,
No funcionó porque la fe sin obras es muerta. Hermanos, y muchos cristianos en la época estaban siendo acostumbrados a tener una piedad solamente de emocionalismo y de sentimientos. Y yo quiero que usted sepa que es muy parecido a lo que vivimos en nuestros días. Mire, todas estas corrientes, y con mucho respeto lo digo si alguien nos sintoniza, estas corrientes pentecostales, hermanos, se han dedicado a llenar el mundo de cristianos emocionalistas. Cristianos, hermanos, que solamente viven de lo que sienten. Yo soy así, pero en mi corazón yo amo a Dios. Hermanos, lo que usted tiene en su corazón lo va a mostrar en su ser. No, yo amo a Dios, pero es que yo hablo así. No, pero es que sus palabras van a ser definidas por quien usted ama. No, lo que pasa es que, pastor, yo he visto así, pero Dios conoce mi corazón. Hermanos, la gloria de Dios, escuche bien, y no voy a entrar en terreno que se malinterprete, no se esconde en un vaso de barro, hermano. Si usted es salvo, usted va a manifestar a aquel que le ha salvado. Mire, si usted es salvo, es algo que usted no puede evitar que hayan cambios en su vida. Mire, cuando hay alguien salvo que conoce al Señor, no se enfoca solamente en vivir de acuerdo a que Jesús conozca mi corazón. No, pastor, de verdad es que si usted supiera lo feliz que amaneció hoy, pero anda peleando. No, pastor, es que si usted supiera lo santo que estoy hoy. Mire, estoy en un nivel de santidad, pastor, tremendo. Estoy llegando al cielo, pastor. Pero cuando vemos sus redes sociales, cuando vemos sus actitudes, cuando vemos sus conversaciones, cuando vemos sus prácticas, cuando vemos sus mensajes, cuando vemos su condición y simplemente cuando vemos que no viene a la iglesia, lo que usted siente no vale, hermano. Y tal vez usted no, pastor, es que Dios sí lo vale. Sí, pero la gente necesita ver piedad verdadera para que conozcan del Señor Jesús. Hermanos, si los hermanos de Jesús, Santiago específicamente, no conoció o no quería aceptar quién era Él y era Jesús, que era santo, ¿cuánto más usted y yo debemos tener una vida irreprensible para que nuestra familia conozca al Señor? Mire, no se engañe, hermanos, que su familia va a ser salva por lo que usted siente en su corazón. No, es que yo oro, pastor, usted supiera lo mucho que yo oro por ellos. Todos los días yo oro por mi familia y me arrodillo, pero cuando sale de ese cuarto de oración, entra al cuarto de guerra, porque nadie lo ama en su casa, hermano. ¿Sabe por qué? Porque su vida, al igual que en los tiempos bíblicos, se están enfocando en la fe. Todo era espiritual, ¿ok? Yo voy a ofrendar espiritualmente. Yo voy a ir espiritualmente. No, pastor, yo voy a la ruta, pero en el espíritu. Yo oro por mis hermanos en Cristo, que Dios los use. Hermano, está bien, pero está desobedeciendo el mandato que dice, id y hacer discípulos. No sé si está conmigo. Y la iglesia, hermanos, y los cristianos que estaban expatriados, que estaban fuera de su lugar de residencia, se estaban acostumbrando al engaño de muchos cristianos, que era vivir con un corazón limpio, pero sin obras. Un corazón que amaba a Jesús, pero sin obras. Ahora, hermanos, yo quiero decirle que un cristiano muestra su fe por sus obras. No es salvo por obras, pero muestra su fe por sus obras. ¿Y por qué razón ellos estaban expatriados? Vaya por favor a Hechos 12:1. Hechos, capítulo 12, versículo 1. ¿Puedes avanzar ahí, por favor? ¿Puedes avanzar? Ok, aprendimos, número 1, Santiago es Jacob. ¿Qué es Jacob? Jacob, ¿el hermano de quién? De Jesús. ¿Por qué se dice Santiago y no Jacob? Por el cambio de idioma, por el cambio de pronunciación del nombre San Jacob pasó a ser Santiago. Ahora, el escritor fue Jacob. ¿Por qué creemos que no fue Jacobo hermano de Juan? Porque se dice que Jacobo hermano de Juan murió en el año 44 y esta epístola fue escrita entre el 45 al 50, a menos que haya resucitado, y eso no pasó. Entonces nos queda solamente Jacobo, hermano ¿de quién? De Jesús. ¿Puedes avanzar ahí, por favor? Vimos que esta epístola fue dirigida a los cristianos que estaban expatriados, ¿okay? Que estaban dispersos por la persecución. Y miren lo que dice Hechos 12:1. Cuando está ya me da un fuerte amén, por favor. Hechos capítulo 12, versículo 1 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia, ¿para qué? Para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de quién? De Juan. Y dice ahí la Biblia, el versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo. Después
de la Pascua. Acá, hermanos, igual que en Hechos 7, en la muerte de Esteban, la iglesia comenzó la persecución, ¿ok? Comenzaron a matar a los cristianos, comenzaron a matar, hermanos, a aquellos que decían ser hijos de Dios, comenzaron a perseguir a aquellos que profesaban una fe en Cristo. Y por eso se cree que los judíos o la iglesia en este tiempo fue repartida a los continentes o a los lugares que estaban allí, porque había una persecución, hermanos, sobre ellos. Y cuando vemos esto, puedes avanzar allí, y vemos que en Santiago le dice a los cristianos que no tenían obras, siendo sincero, hermanos, ¿cómo usted muestra obras si lo están buscando para matar? Y voy a poner un ejemplo, este es un ejemplo exageradísimo, ¿verdad? No lo voy a hacer que usted responda, pero imagínense por un momento, mi hermano, que comiencen a perseguir a aquellos que decidan vestir de manera correcta. Sea una obligación que las damas deban usar pantalón y los caballeros deban andar en short. Mire, la ley lo diga. Hermanos, qué difícil es mostrar obras cuando estamos en persecución. Mire, y a veces uno dice, es que esos cristianos de la antigüedad eran débiles. No, hermano, era la persecución, y yo creo que habían cristianos fuertes que mantenían sus principios a pesar de las circunstancias. Y hermanos, si aunque el mundo cambie, yo quiero que usted sepa que un verdadero cristiano no muestra sus obras en los tiempos buenos, sino en todo tiempo muestra ser hijo de Dios. Y no sé si está conmigo. Mire, qué bendición que en nuestro trasfondo histórico no hay una persecución a la iglesia, gloria a Dios por eso, pero a veces hay cristianos que viven como si estuviesen siendo perseguidos, cambian su vestimenta, cambian su comportamiento, cambian sus principios, hermanos, cambian lo que creen, no hablan de lo que creen, porque tienen temor, hermanos, temor a un público que no le va a hacer nada, simplemente que su fe no está arraigada en el Señor y duda de lo que cree porque sus obras no muestran a quien usted ama. Hermanos, si todo eso lo veía la iglesia en el tiempo bíblico. ¿Sabe? A veces como cristianos nos enfocamos tanto en la parte emocional. Mire, gloria a Dios si usted ha derramado lágrimas acá en el altar. Gloria a Dios por eso, hermano. Mire, no hay decisiones más fuertes que alguien que se arrodilla en el altar. Pero qué triste es que esas lágrimas sean simplemente emocionalismo, porque luego salen, hermanos, a continuar en una vida desenfrenada y en pecado. ¿Sabe por qué, mi querido hermano? Porque sus obras no van de acuerdo con lo que usted sintió cuando se arrodilló. Y mire, puede usted sentirse bien con el Señor, pero si sus obras no están bien, hermanos, hay que examinar su corazón. Y no voy a hablar de eso, pero cuando Nicodemo va a Jesús, hermanos, Jesús le dice a Nicodemo, necesitas nacer ¿de qué? De nuevo. Ahora, no es el tema, pero voy a abrir un paréntesis. Nicodemo era un maestro, hermanos. Nicodemo era un principal entre los judíos. Nicodemo era un hombre de autoridad. Nicodemo, hermanos, era un maestro de la ley y no conocía a Jesús. Y eso puede pasar entre una iglesia tan grande, en creyentes, hermanos, que sean maestros principales, conocedores de la ley, pero su vida no cambia y no muestra a Jesús porque simplemente no son salvos. Son religiosos dentro de una congregación grande. Cristianos cuyas obras no van de acuerdo a lo que dicen profesar con sus palabras. Y sabe, Santiago, regrese allá, por favor, Santiago, regrese a Santiago capítulo 1. ¿Están conmigo, hermanos? Hoy estamos en una clase introductoria de este libro. Me quedan 3 minutos y ya con esto vamos a terminar. Santiago capítulo 1, versículo 1, cuando estén allá me dan un fuerte amén. Dice la palabra de Dios allí, Santiago, ¿siervo de quién? De Dios. Bueno, quiero explicar algo, que Santiago, hermanos, acá en esta epístola, se denomina a sí mismo siervo, pero esa palabra siervo literalmente quiere decir esclavo, hermanos. Mire, Santiago no fue obligado a llamarse esclavo. En los tiempos bíblicos, la mayoría de los esclavos era por pobreza, deudas, por problemas políticos. Y si somos sinceros, hermanos, todo cristiano debe ser esclavo del Señor, porque todos acá éramos pobres en lo espiritual. Amén. Mire, todos acá, hermanos, estábamos hundidos en el pecado, también llamado lobo cenagoso, y vino alguien y nos rescató, hermanos, y nos compró. Y ahora por amor, yo digo, yo soy esclavo del Señor. Y vaya conmigo a 1 Corintios 7:22. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 22. El mismo Santiago se denomina a sí mismo como siervo. En otra
la palabra antigua quiere decir esclavo. Mire lo que dice 1 Corintios 7:22, cuando está ya me da un fuerte amén, por favor. Dice ahí la palabra del Señor, porque el que en el Señor fue llamado, ¿qué? Siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, ¿qué dice, hermano? Esclavo es de Cristo. Y mira lo que dice el versículo 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis, ¿qué dice? Esclavos de los hombres. Mire, es tremendo que Santiago a sí mismo, hermanos, se denomina esclavo del Señor. Cuando hablamos de un esclavo, hermanos, estamos hablando de una persona que se rinde a aquel que le compró. Mire, cuando hablamos de un esclavo, es aquel que está dispuesto a hacer la voluntad de su amo. Ejemplo, Abraham y su siervo. Mire, qué tarea tan difícil le puso Abraham a su siervo. Y le dijo, mira, vas a ir a buscar una novia, en palabras venezolanas, para mi hijo, porque yo no la quiero de aquí. Y le dijo, yo quiero que sea blanquita, catira, ojos azules, que ame al Señor, que obedezca a sus padres, que sea de buena familia, que no tenga problemas con sus padres, que sea obediente. Y si no, bueno, quedarás libre del trabajo. Hermanos, qué tarea tan difícil le puso Abraham a su siervo. Y tremendo, me encanta esa historia porque fue amor a primera vista, ¿verdad? Y cuando llegó, cuando llegó Rebeca, y yo me imagino es una novela, hermanos, y volteó Isaac y quedaron flechados los dos. Pero, hermanos, vemos la voluntad de Dios cumplida por un amo obediente a su Señor. Mire, usted no sabe las grandes cosas que puede hacer para Dios si usted se rinde como esclavo delante de su Señor. Hermanos, ríndase como esclavo no porque usted es un deudor, no porque usted está en el lodo cenagoso, sino porque usted ama a aquel que lo compró. Y cuando uno es esclavo, hermanos, del Señor, uno entiende que tiene cosas que no debe hacer. Mire, usted sabe que a su amo no le gusta el pecado, porque dice la Biblia que Jesús es santo. Amén. Mire, usted sabe, hermanos, que su amo tiene mandamientos. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos de mi amo? ¿Cuáles son los mandamientos de aquel que me salvó? Y hermanos, el problema de muchos cristianos que viven en libertinaje es porque quieren ser salvos sin tener un Señor. Y bueno, no, yo soy salvo, pero yo no quiero ser esclavo. No, hermanos, si usted es salvo, usted es esclavo, por amor de aquel que lo compró. Y hermanos, no voy a extenderme porque el tiempo se me acabó, pero dice 1 Corintios, ¿verdad? Que hay cosas que los espirituales deben considerar. Le hago una pregunta, hermano. ¿Se considera usted esclavo del Señor Jesús? Mire, usted puede decir hoy en su corazón que obedece los principios de su amo, hermanos, por más fuertes que sean. Hay cosas que uno siente que el Señor nos pide y decimos, Señor, ¿pero por qué? ¿Es usted lo suficientemente obediente a su Señor? Hermanos, ¿ama usted lo suficiente a su Señor? Otra pregunta. ¿Sirve usted lo suficiente a aquel que le compró? Y yo no sé, hermanos, pero yo creo que el valor de nuestra alma incrementa por la vía del pecado de donde el Señor nos sacó. Mire, si usted era antes un malandro, ¿verdad? Un ladrón, un asesino, yo espero que no haya nadie. Si lo hay, bueno, que gloria a Dios que el Señor lo rescató. Hermanos, y usted es salvo y usted ha sido cambiado. Hermanos, Dios pagó mucho por usted. Y ese precio fue su sangre en la cruz del Calvario. Amén. Así que bueno, hoy aprendimos el trasfondo histórico. La semana que viene vamos a continuar del versículo 2 al versículo 5. Amén. Así que vamos a orar, vamos a terminar esta escuela dominical. Le invito a cerrar sus ojos y oramos. Señor Jesús, Padre, te damos gracias por